Hola, soy Víctor Falcón y vamos a hablar sobre el patrón repositorio en Laravel. Concretamente en Laravel porque hay en otros frameworks como en Symfony en los que el patrón repositorio es el día a día. Symfony al final viene con Doctrine como clase para acceder a la base de datos y para acceder como ORM, se dice, y Doctrine está basado en el patrón repositorio. Doctrine se basa en utilizar estas clases repositorios para acceder a las distintas tablas de nuestra base de datos y hacer ahí consultas, buscar un elemento en concreto, incluso eliminar o modificar elementos de esta tabla. Pero en Laravel no usamos Doctrine, en Laravel usamos Eloquent ORM y Eloquent ORM está basado en Active Record, que es otro patrón en el que en este caso tenemos un modelo que consiste en una representación directa de una tabla de esa base de datos. Lo vamos a ver ahora a nivel de código, todo esto que te he explicado, y vamos a ver si tiene sentido o no tiene sentido implementar el patrón repositorio en Laravel, porque he visto muchos artículos y he visto incluso librerías que tratan de implementar este patrón en Laravel, y al final del vídeo te voy a dar mi opinión sobre si tiene o no tiene sentido implementar este patrón, pero lo que te voy a enseñar con este vídeo son dos ejemplos. Vamos a ver primero un servicio sin utilizar el patrón repositorio, luego vamos a ver ese mismo servicio utilizando el patrón repositorio, vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno de los patrones, porque hay pros y contras en cada uno de ellos, y al final te voy a dar mi opinión, pero lo que me gustaría a mí es que tú, después de este vídeo, puedas sacar tu propia opinión y decidas por ti mismo si quieres o no quieres implementar este patrón. Vámonos a la clase usuario, vamos a empezar por ver este proyecto que he preparado. Ya veréis que es muy sencillo. Tenemos aquí una clase usuario en la que no he tocado absolutamente nada. Y tenemos por aquí los dos servicios, el User Creator y el User Creator with Repository. He puesto este nombre para que entendamos que el primero utiliza Eloquent, utiliza Active Record como tal para crear un usuario, y el segundo utiliza el patrón repositorio. Vamos a ver el primero, ¿vale? Es un servicio ultra sencillo, no me he vuelto loco porque al final para el ejemplo, cuanto menos cosas añadamos mejor, pero esto sería básicamente un User Creator que tiene un método invoke al que le mandamos un array y él se encarga de crear este usuario como estamos acostumbrados en Laravel. Como hemos dicho, en Active Record se usa la clase User directamente para acceder y hacer cosas en la tabla Users. Como vemos, hacemos un User Create, le mandamos un array y esto se encarga de crear ese registro en la base de datos directamente. Vamos a ver por otro lado, aquí tenemos el User Creator with Repository, os lo voy a abrir aquí a la derecha. Y como veis aquí es un poco distinto. Voy a hacer un poquito más grande el texto en general para que se pueda entender un poquito mejor. Vale. Como veis aquí a la derecha tenemos el User Creator with Repository y esto es un poco distinto. Tenemos aquí el método invoke, igual que aquí, pero aquí tenemos un constructor al que le estamos pasando un repository. Le pasamos el User Repository y luego tenemos el invoke, que es muy parecido. Recibimos un array y en vez de llamar al User Create como hacíamos antes, lo que hacemos es llamar al método Create de este repository. Este repository es una interfaz en la que definimos los métodos que va a tener nuestro repositorio. Esto lo hacemos para luego lo veremos un poquito más adelante, pero esto lo hacemos para facilitar los test unitarios. A la hora de tener que crear un test unitario, pues podemos utilizar esta interfaz para crear un mock. Y el día de mañana, si quisiéramos crear una nueva implementación que en vez de usar Eloquent para acceder a la base de datos utilice Doctrine, o por ejemplo, yo que sé, si en vez de guardar todos estos elementos de usuario en una base de datos MySQL como tal, lo guardáramos en un CSV o en un archivo de texto, simplemente creando una nueva implementación de este repositorio, de esta interfaz, podríamos sustituirla en toda nuestra aplicación de una forma muy sencilla. Entonces, bueno, aquí tenemos la interfaz, vamos a ver la implementación de esta interfaz, la tenemos aquí tenemos la interfaz y aquí tenemos la implementación. Como vemos, tenemos una clase que es un Eloquent User Repository que implementa el User Repository. En este caso, en el constructor estamos recibiendo el modelo usuario, porque al final este es el modelo que utilizamos para acceder a la base de datos con Eloquent. Y luego tenemos aquí el método all, que utilizamos el modelo y hacemos un all, que es básicamente muy similar a lo que haríamos con user all. Tenemos el create, que es el que estamos llamando en este caso, que como vemos utilizamos el modelo y hacemos un create al que le pasamos el array, muy parecido a lo que hacemos aquí. Tenemos un update, delete y un find, ¿vale? Y esto
esta interfaz y esta implementación de la interfaz tenemos que definirla en un provider. Yo me he creado por aquí un repository service provider, que lo que hago es hacer un bind. Digo que en cualquier sitio en donde yo incluya el user repository, quiero que el Laravel me meta el Eloquent user repository. Por lo tanto, en este servicio donde yo estoy metiendo el user repository, Laravel realmente me estará metiendo el Eloquent user repository, y por lo tanto cuando yo hago el this repository create, estaremos llamando a este método de aquí. Como ves, estas son las diferencias entre los dos servicios. Tenemos a la derecha el servicio siguiendo el patrón repositorio y a la izquierda siguiendo el patrón Active Record. A priori ya estamos viendo ventajas y desventajas. El servicio de la izquierda, el servicio que usa Active Record, este servicio de aquí es mucho más sencillo. Estamos utilizando bastantes menos archivos, bastante menos código que tenemos que mantener para hacer al final lo mismo. Estamos creando un usuario en los dos sitios, pero en este caso lo hacemos con una única línea de código aquí. Y en este otro caso necesitamos, además de inyectar el repositorio en el servicio, necesitamos crear esta interfaz, necesitamos crear esta implementación de la interfaz y necesitamos bindear esta interfaz con su implementación en un service provider. Por lo tanto, a nivel de complejidad, a nivel de código a mantener, Active Record es mucho más sencillo, es mucho más mantenible que el patrón repositorio. Pero es que la mayor ventaja del patrón repositorio la encontramos cuando vamos a ver los tests. Y es que aquí he preparado dos tests, ¿vale? Tenemos aquí, dentro de servicios, tenemos un test del User Creator with Repository Test, que es el test del servicio que sigue el patrón repositorio. Y en este caso vemos como el test tenemos aquí setup, que creamos un mock del user repository utilizando la interfaz. No necesitamos utilizar el Eloquent user repository, sino que utilizando la interfaz estamos creando un mock. Nos creamos ese servicio al que le pasamos nuestro mock. Recuerda que el servicio quería que le pasáramos el repositorio por el constructor, entonces nosotros se lo estamos pasando aquí. Lo único que le estamos pasando el mock para no pasarle el repositorio real. Y aquí nos creamos un test en el que con este array de datos, cuando llamemos a nuestro servicio, al invoke de nuestro servicio pasándole el array de datos, lo que esperamos es que el repositorio reciba una llamada al método create con estos datos. Si nos vamos a ver el test del user creator con Eloquent y con Active Record, vemos que aquí a nivel de código, a nivel de cantidad de código, el test es bastante similar. Simplemente tenemos un setup donde creamos el servicio, tenemos el array con los datos, le mandamos al servicio el array de los datos, pero la diferencia es que aquí, para comprobar que todo está funcionando bien, necesitamos una base de datos, necesitamos crear una base de datos, necesitamos levantar una base de datos de testing para ejecutar este test, necesitamos ejecutar las migraciones en esa base de datos, necesitamos irnos a la base de datos para comprobar que ese usuario se ha creado correctamente, mientras que en este test de la derecha, en el test con repositorio, aquí no estamos levantando ninguna base de datos, aquí estamos moqueando el acceso a la base de datos, por lo tanto no necesitamos de una base de datos, no necesitamos irnos a la base de datos a ver si el usuario se ha almacenado como tal, porque, bueno, directamente no tenemos una base de datos. Este test de la derecha se ejecuta en cuestión de milisegundos y este test de la izquierda tardará 100 o 200 milisegundos, que es bastante más. Y ya no es solo el tiempo en sí, que cuando tenemos un solo test tampoco hay tanta diferencia, pero cuando tenemos cientos o miles de test sí se empieza a notar la diferencia, pero ya no es solo el tiempo en sí, sino es la infraestructura. En este caso, para levantar este test tenemos que levantar una base de datos, y para hacer lo podemos ejecutar en local en un segundo sin hacer absolutamente nada, sin importar si tenemos o no tenemos una base de datos de MySQL disponible y sin tener que ejecutar ninguna migración en esa base de datos. Aquí vemos claramente cuál es la ventaja del patrón repositorio. Nos permite moquear el acceso a esas bases de datos, mientras que con el patrón Active Record esto es directamente imposible.
Hay opciones como levantar una base de datos en memoria con SQLite, por ejemplo, pero no es lo mismo, no terminamos de probarlo igual, nos puede dar problemas en algunos casos. A mí me ha dado problemas cuando ejecutas alguna query un poco más compleja de lo normal, que se sale un poco de hacer un simple find o buscar una relación o hacer un delete. Si ejecutas alguna query de estas un poco más complejas, te puede dar problemas el SQLite y te puede dar problemas el SQLite en memoria. También es verdad que el test de la izquierda es un test que nos aporta más valor, ya que estamos asegurándonos realmente de que el usuario se está guardando la base de datos, y en este test realmente no nos estamos asegurando de que se guarda en la base de datos, aunque, oye, el repositorio al final está utilizando, el repositorio que lo tengo por aquí, está utilizando Active Record, está utilizando código que ya no viene con Laravel y que realmente no deberíamos de testear. Tenemos que confiar en que Eloquent sabe hacer su trabajo, está aprobado, y esa parte de guardar los datos en base de datos lo hace correctamente. En fin, aquí vemos un poco las ventajas y las desventajas. Por una parte tenemos Active Record, que nos permite acceder de una forma muy clara y muy directa y muy rápida a la base de datos e interactuar con ella de una forma súper legible, con muy poquito código, muy fácil de mantener. Y por otro lado tenemos el patrón repositorio, que si bien es más complejo, requiere de más archivos, requiere duplicar además código en Laravel, porque al final seguimos utilizando ese modelo por debajo. Si bien tiene todos esos inconvenientes, luego tiene la ventaja de que nos permite hacer test unitarios reales, moqueando el acceso a la base de datos, como hemos visto en el test, que lo tengo por aquí. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Estas son básicamente las diferencias entre ser patrón repositorio o no ser patrón repositorio en Laravel. Ahora toma tus decisiones. Yo personalmente me quedo con Active Record. Te voy a contar por qué. ¿Por qué me quedo con Active Record, no? A ver, en Laravel por defecto nos viene ya con Active Record, y todo esto que estamos haciendo de implementar el patrón repositorio lo estamos haciendo un poquito de aquella manera o como somos capaces de hacerlo. Como vemos, en el repositorio estamos utilizando el propio modelo y estamos devolviendo este modelo luego al servicio. Si quisiéramos seguir el patrón repositorio de una forma completa como tal, o como debe de ser el patrón repositorio, en ninguno de estos casos podríamos devolver o deberíamos de devolver el modelo, porque el modelo al final consiste en el propio acceso a la base de datos, y una vez que obtenemos este modelo podríamos hacer, o sea, si por ejemplo yo después de hacer este find obtengo un user, ¿vale? Vamos a suponer que yo aquí, el patrón repositorio, vamos a suponer que yo hago un find de 1, ¿vale? Y aquí tengo un user. Yo aquí podría hacer muy fácilmente y sin pensármelo, podría hacer un save, por ejemplo, después de cambiar cualquier valor. Podríamos hacer un user, vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo, username Antonio, ¿vale? Y hacemos un save. Esto lo podríamos hacer sin ningún problema, porque el repositorio nos está devolviendo el modelo y el modelo nos permite acceder a la base de datos y nos permite modificar. Pero si hacemos esto, estamos rompiendo el patrón repositorio. No solo lo estamos rompiendo, sino que ya esta clase, este servicio, ya no es testeable unitariamente como hemos visto antes, ya que ya necesitaría de una base de datos, porque por aquí, o sea, aquí estamos moqueando el repositorio, este acceso a la base de datos lo estaremos moqueando en el test, pero este acceso a la base de datos no. Por lo tanto, estamos haciendo una ñapa para implementar este patrón repositorio en Laravel, ya que por defecto Eloquent está pensado para usar Active Record, no está pensado para implementar el patrón repositorio, y todas las cosas que hagamos son ñapas o capas que ponemos por encima para implementar este patrón, y para mí no es la forma. Si quieres hacer o quieres seguir el patrón repositorio, hay otros frameworks para ellos, como son Symfony, por ejemplo. Y en Laravel, directamente para mí, no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido en Laravel y qué es lo que hacen los desarrolladores de Laravel normalmente? Usas Active Record, que te permite un acceso súper sencillo, súper claro, súper concreto y súper amigable a la base de datos. Puedes crear modelos, hacer cualquier búsqueda, hacer cualquier query en 2 líneas que se leen prácticamente y se sabe
muy fácilmente qué es lo que estás haciendo, y para mí eso es algo muy importante y que tiene mucho valor. Pero sí es verdad que a la hora de testear, pues sí, vas a tener que levantar una base de datos. Los tests son un poquito más complejos, requieren de infraestructura y van a ser un poquito más lentos, aunque también son más valiosos. Tienes que aceptarlo, es algo que los desarrolladores de Laravel hemos aceptado. Esto es así. Pues mira, no voy a poder crear test unitarios de prácticamente cualquier clase de mi aplicación, porque el acceso a la base de datos no lo puedo moquear, está directamente integrado en los servicios de aplicación y por lo tanto no lo puedo moquear, no lo puedo falsear, así que cuando haga un test, casi siempre voy a hacer un test de feature y voy a necesitar ese acceso a base de datos. Pero por otra parte, estoy creando unos test que me dan mucho valor, me dan mucha seguridad, porque estoy asegurándome de que en base de datos realmente se está guardando lo que yo espero que se guarde. Es un poco, pues bueno, la ventaja y la desventaja. En Laravel hemos asumido ya, los desarrolladores de Laravel, que por defecto la mayoría de nuestros tests van a ser test de feature, van a ser tests que requieren de una base de datos, pero van a ser tests que nos dan mucho valor. Si quieres crear test unitarios como tal, puros, 100%, sin ninguna base de datos y sin ningún acceso a infraestructura, quizás Laravel no es el framework para hacerlo. Esa es mi opinión. Me gustaría de verdad en este post escuchar, en este vídeo, escuchar vuestras opiniones al respecto, ver vuestros comentarios, ver qué pensáis al respecto. No sé si los que veis estos vídeos sois la mayoría de desarrolladores de Laravel en sí, o también hay desarrolladores de Symfony. Si vienes de Symfony y nunca te has metido en el mundo Laravel, sé que esto te suena súper raro, te chirriará un montón, dirás que no tiene ningún sentido, que cómo accedes a la base de datos con el modelo. Sé que son cosas que, bueno, según el framework en el que vengas se puede ver muy raro, por eso me gustaría escuchar vuestras opiniones en los comentarios. Voy a leerlos todos, vamos a debatir ahí, vamos a hablar tranquilamente. Y como digo, al final cada patrón tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay que asumirlas y, sabiéndolas, tomar la mejor decisión para nuestro proyecto. Yo en mi caso, ya lo he dicho, Active Record y test con base de datos. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario debajo, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo.